Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Así bien abrigadita porque he llegado a la República, Girón Camaná 320, en el Cercado de Lima, en moto. Esto porque mi productora, la señorita Yanet Arias, me dijo que lo más posible es que hoy también estuviera cerrado el centro de Lima por una fantasía, realmente, del alcalde interino Renzo Reyardo, que se dedicó a cerrar la ciudad porque, según él, iban a haber desmanes en la marcha del viernes, heridos, se iba a violentar la propiedad privada, espacios públicos, impedir el derecho al libre tránsito, cosa que no sucedió, no pasó. Y cosa que, si se hubiese tratado de cualquier otro tipo de movilización, evidentemente la Municipalidad de Lima no hubiera tomado esas medidas. A todos los haters, a todos los trolls, que ya sé de dónde vienen, ¿ok? Celestitos son, la gran mayoría. Gracias por sus insultos. En realidad estuve 2 horas y media manejando efectivamente, tratando de llegar a mi trabajo, ¿ok? Porque a mí nadie me regala nada. Y no había una cochera cerca al lugar donde trabajo, que es el epicentro del espacio casualmente que fue cercado por la municipalidad. Si me cuadraba en una donde todavía podía tener acceso vía auto, tenía que caminar 35 minutos. Por lo tanto, tampoco llegaba. Fueron 2 horas y media manejando, tratando de llegar. De tanto cambio en el Waze, perdí la conexión, el GPS se fue y terminé en el puente Caquetá. Me dijeron, regrésate a tu casa. Una moto me tuvo que conducir hasta la Vía Expresa para volver a mi casa. Casi 2 horas más, 5 horas y media. Me hubiera salido más fácil y barato irme a Ica. ¿Ok? Eso quería aclarar. La intención de venir a trabajar estuvo siempre. Y aquellos que decían, camina, que hace bien, no se preocupen, yo sé perfectamente qué hace bien y qué no me hace bien en la vida. Y aquellas personas que insultan y arremeten y me dedican incluso videitos por el Día del Padre burlándose de mí, eso ni siquiera me hace bien o mal, cosquillas. Pero cualquier cosa que me suceda, ustedes, a los que ya he denunciado en redes sociales, saben perfectamente a quiénes les voy a atribuir cualquier tipo de daño hacia mi persona. Diciendo esto, señores, y con el tiempo ajustadísimo, porque hoy, a falta de una, tenemos 2 entrevistas. En instantes vamos a estar con la senadora virtual, que en instantes, en realidad, en cualquier momento recibe ya las credenciales, Ruth Luque, de Ahora Nación, y también voy a estar con la periodista Claudia Cisneros, quien ha generado muchísima controversia en los últimos días a raíz de los mensajes que ha estado emitiendo a través de sus cuentas, redes sociales, con absoluta libertad. Nos puede parecer excesivo o no, pero ella es una peruana más, una ciudadana de este país que vive en los Estados Unidos y que está a favor de la marcha. Y estuve invitando a la gente durante varios días a que se sumen a esta protesta. Si les parece bien, les parece mal, ese es un asunto que escapa, creo yo, de la acción que ha tomado la Procuraduría, denunciar penalmente a Claudia Cisneros, a Hernando Ceballos, a un montón de gente, son como 9, 10 en la lista. ¿De qué estamos hablando? O sea, tenemos a un exalcalde de Lima que quiso ser presidente, que ahora va a postular como teniente alcalde para bajarse a Rubio, que postula como alcalde porque él no puede, y que le dice al presidente, al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, que lo va a violar con un morrocoy, nos llama a varias periodistas asesinas, malditas. Y cuando abre la boca, lo único que hace es violentar, agredir a la gente sin que nadie le ponga un freno. Y a periodistas que están ejerciendo su libertad de expresión, algunos de manera excesiva, de pronto extrema, de acuerdo, hasta allí podemos coincidir. Pero nadie te puede prohibir que tú hables como te provoque hablar siempre y cuando no ejecutes una acción violenta. Violencia verbal, eso es bastante relativo y bastante subjetivo, porque ella no está insultando a nadie. Hay una frase que sí me parece subida de tono, van a arder las calles. Creo que eso lo pudo omitir. Claudia Cisneros además es una persona sumamente inteligente, que se ha dedicado al periodismo toda su vida, que sabe perfectamente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y que nos explique por qué y en qué contexto dijo eso y qué es lo que piensa de esta denuncia penal. Así que empezamos el programa con la introducción, que es lo que ha pasado en las últimas horas, señores, además de lo que les estaba contando de Claudia Cisneros. Ya estamos en la campaña, obviamente, municipal y regional. Las elecciones son el 4 de octubre. Atentos, atentos, porque solamente en Lima hay competidores que son fuertes. Son fuertes. Está Francis Allison, alcalde de Magdalena, 5 veces alcalde de Magdalena. Está Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, que ha sido además ministro de Vivienda y que es un tipo que ha demostrado que tiene alta capacidad de ejecución. Está Belmont, que para muchos era un total desconocido hasta este proceso electoral, donde escogimos presidente, congresistas, parlamentarios andinos, y que la hija
se encargó de hacerlo hiperrecontrapopular a través de las redes sociales. Y Belmont fue 2 veces alcalde de esta ciudad. Podría ganar, por supuesto. Él padece una enfermedad. Se lo comentó a Rosa María Palacios en exclusiva en una entrevista hace algunos días. Y él ha dicho, si me quedan 5 años de vida, se los quiero dedicar a Lima. A pesar de que había dicho, cuando no ganó la segunda vuelta, no pudo pasar una segunda vuelta, que se retiraba de la política, que dejaba a los espartanos. Pero ahora parece que se arrepintió y ha dicho, no, yo quiero morir haciendo política. Es un candidato fuerte también. Y Rafael López Aliaga, si en Lima arrasó y si se trata de las elecciones municipales, donde los limeños votarán por el alcalde de Lima, además de sus respectivos distritos, López Aliaga, aunque no sea él el que postule, con la trampa que está haciendo y a la que el Jurado Nacional de Elecciones no le dice absolutamente nada, se va a terminar convirtiendo otra vez en alcalde si gana Rubio, porque a Rubio nadie lo conoce y a la gente no le interesa ni siquiera saber de él. Pero López Aliaga ya lo ha dicho abiertamente, entra Rubio y al toque nomás entro yo, como está acostumbrado a renunciar, irse, sacar, hace lo que le da la gana, porque se lo permiten, porque cualquiera puede tener la intención y el deseo de arremeter contra la norma, la ley, no respetar contratos, pisotear el derecho de terceros, insultar, difamar, pero para eso existe la autoridad, más aún cuando eres un funcionario del Estado. ¿Quién le dice algo a este tipo? Nadie. Con la excusa de que anda borrachito, es medio loquito, le perdonamos la vida. No, pues, así no es, así no es. O sea, la ley para unos sí y para otros no, de ninguna manera. Y bueno, ha estado con una verborrea virtual el fin de semana, que hasta ahorita sí, antes de empezar el programa, revisé rápidamente mi cuenta ex y estaba ahora insultando a Federico Salazar por su columna del último fin de semana, donde lo critica por el tema de los peajes y demás rutas de Lima, la empresa. Y ya le dice mermelero. Federico Salazar ahora es un caviar para López Aliaga. El que no piensa como él es un terrorista, un caviar, un filosenderista, un mermelero. Párenle la mano a este señor, en serio. Contrólenlo. Jurado Nacional de Elecciones. Son ustedes los que se tienen que encargar y de poner multas y de sancionar a aquellos que no cumplen con lo que manda la ley electoral. Y este tipo la ha violado hace rato. En fin, arremete contra todo, contra todo. Primero, Martín Vizcarra. A este le revienta cohetes ahora. Pero no entiendo, Martín Vizcarra no era caviar, también mermelero. ¿Se dan cuenta ustedes del nivel de incoherencia de López Aliaga? Yo no puedo creer cómo hay gente en Lima que ha votado por él. En serio, en serio. ¿Qué? Si las elecciones presidenciales y congresales hubiesen sido solamente en Lima, hoy estaríamos a punto de proclamar como presidente a López Aliaga. Bueno, no sé si es peor que Keiko, pero bueno, en fin. A ver, sobre Martín Vizcarra dice, Carlos Brus sobre Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra es un exgobernador de Moquegua muy exitoso y por lo tanto tiene todas las capacidades de dirigir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto es lo que dice Carlos Brus de Vizcarra. Parece que si logra ser alcalde de Lima y sale de la cárcel Martín Vizcarra, que yo no creo que eso suceda, y menos en un gobierno fujimorista, le daría algún tipo de chamba en una eventual gestión municipal. Brus siempre ha estado, y ese es el comentario de López Aliaga, ¿no? Brus siempre ha estado ligado a los poderes de turno, es un progre caviar, viene de las filas del toledismo. Ya, y a otros, que supuestamente son caviares, los pasa a su bando. No, López Aliaga en realidad ya quemó, ya quemó. Y luego, vamos a ver, les voy a leer algunas cosas aquí, no me la han puesto en la pauta, donde también arremete contra Francis Allison. Dice que no tiene autoridad moral para criticarlo, porque estuvo preso en Miami por viajar con $50.000 en efectivo. Miren, yo en esa época era reportera, ¿ya? Y Francis Allison efectivamente fue detenido por las autoridades norteamericanas porque no consignó los $50.000 que sí estaba llevando en efectivo. De hecho, él dio una entrevista exclusiva, me la dio a mí. Yo tomé un vuelo, cerré la entrevista y me fui a Miami. Fue un ida y vuelta. Él estaba en una casa de un familiar o era un Airbnb, no recuerdo bien, pero estaba con un grillete electrónico. No es que lo mandaron a la cárcel. Le pusieron un grillete para controlar sus movimientos, obviamente, y luego él tuvo que declarar, obviamente, a la justicia de ese país y regresó al Perú. Que obviamente atentó contra la norma, sí. Tú no puedes. Si te estás llevando más de $10.000 en efectivo, lo tienes que declarar. Con tu tarjeta de crédito haz lo que te da la gana. Pero él no lo declaró. ¿Por qué? Según él, no sabía que existía un límite. Por favor, una autoridad municipal, un hombre instruido, que además
entiendo que es abogado, que entiende de leyes, de normativas, no va a saber que no puedes viajar con $50.000. Yo me acuerdo que hice un reportaje bastante crítico. Sin embargo, el propio Francis Allison ha estado la semana pasada en este programa y ha demostrado que tiene la capacidad de sentarse con cualquier periodista. Es más, lo dijo en vivo. Tú eres de las que más duro me han dado. Me has sacado la mugre, Juliana. Pero estoy aquí para responder y si me tienes que criticar, critícame, porque finalmente yo soy un político y a los políticos se nos tiene que criticar. Ojalá que el gobierno fujimorista entienda que eso es hacer periodismo, estar siempre del lado de la oposición del gobierno de turno. No vamos a ser, por lo menos en este canal, los que seguimos y los que nos vamos igual también, o los que nos quedamos, no lo sé, cualquier cosa puede suceder, jamás los felpudos de nadie, y menos de los que gobiernan y tienen todo el poder, porque los que se someten a eso ya no regresan. Pueden mantenerse en vigencia durante muchísimos años en los medios abiertos, grandes, masivos, millonarios, por supuesto, porque son sumamente cómodos, pero de allí a pensar que realmente tienen lo único que nos sostiene en este triste pero maravilloso oficio que es el periodismo, es la credibilidad. Y la credibilidad no es que todo el mundo te quiera, la credibilidad es cuando la gente te quiere con la misma intensidad con la que otros se odian. Qué duro, ¿no? Sí, es duro. Es bien jodido. Pero eso es hacer periodismo. Y si te metes al ruedo, aprendes que eso es lo que va a pasar. Y sabes perfectamente que así como recibes un cariño, un saludo, un beso, un pedido de un selfie maravilloso en un supermercado, en la bodega, en la calle, también te pueden tirar una piedra en la cabeza. O te pueden insultar de manera constante y sistemática, sin parar, en tus redes sociales, haciéndote pasar un mal día. Y así la política debería ser entendida también. A veces se gana y a veces se pierde. Pero acá tenemos muy malos perdedores. De Juntos por el Perú, que ya perdieron. Es imposible que Roberto Sánchez le revierta los resultados a Keiko Fujimori. Keiko ya además es ganadora, ya se proclama, dice nuestro próximo gobierno. Y sí, pues, se adelanta, sí, pero se adelanta porque sabe que ya ganó. Ya ganó. Y los otros están denunciando al embajador, quieren denunciar al canciller por el voto extranjero. A ver, no hubo fraude, señores. ¿Qué hipócrita podría ser una persona en sentarse frente a una cámara de televisión y decir, en primera vuelta no hubo fraude, López Aliaga está hablando idioteces, no hagan caso, a Keiko Fujimori no le crean nada, dice que, ay sí, que hay que revisar, ¿no?, las mesas 900, que no es una mala idea que existan elecciones complementarias, porque ella está salvada por la campana. Pero si ella no hubiese pasado una segunda vuelta, o se hubiese perdido frente a Sánchez, sería la primera en gritar fraude con mítines enormes, seguramente aquí en Cercado de Lima, donde a ella le habrían abierto todas las plazas que a los de Juntos por el Perú se las cierran porque ideológicamente no coinciden con el pensamiento de aquellos que están con López Aliaga, con el fujimorismo, es decir, con la derecha peruana. Eso es, simple. Si perdiste, perdiste. Y Sánchez tiene que demostrar que perdió o no. Lo que pasa es que quiero en realidad estar tranquilo. Ya, estate tranquilo. No hubo fraude. Por Dios, no hubo fraude. La última trampa electoral que existió en nuestro país fue en el año 2000, cuando trató nuevamente de engañarnos y estafarnos el señor Alberto Fujimori. ¿Ok? Dicho esto, Daniel Urresti ya anuncia por lo alto su candidatura. De hecho, hoy día he venido a trabajar en moto, como les comentaba. Ahorita me voy a sacar la casaca, pero todavía tengo un poco de frío. Y ya he visto cualquier cantidad de pintas, paneles, ¿no?, por Daniel Urresti. Queridos amigos, he tomado una decisión importante. He decidido postular a la Alcaldía Metropolitana de Lima. Lo hago porque creo que nuestra ciudad merece más. Más seguridad, más orden, más limpieza, más fluidez en el tráfico, más oportunidades y más esperanza. Durante gran parte de mi vida he servido al Perú enfrentando desafíos difíciles. Hoy quiero poner esa experiencia al servicio de Lima y de sus vecinos. No vengo a ofrecer promesas imposibles. Vengo a trabajar, a escuchar y a gestionar. Ya. Pero ahí, obviamente, López Aliaga no le dice nada. Pero a Allison, como ya les comenté, sí le dio su chiquita. Y aquí tengo el tuit. ¿Quién pasó Navidad ya en un nuevo detenido? No puede dar lecciones de ético a nadie. Lima rechaza joyitas con prontuario. Efectivamente, miren, yo no recordaba, pero cuando lo fui a entrevistar a Miami a Francis Allison, que la única entrevista que dio fue a mí, bueno, me paré en la puerta de su casa
esperar a que me pudiera abrir como 3, 4 horas, y al toque regresé con el material para editarlo y presentar la nota, ¿no? Y, para los que preguntan, ¿no? Si alguna vez he tenido alguna exclusiva, ¿no? El señor Carlitos Paredes de Willax, que trata de minimizarme como periodista, cuando yo nunca he trabajado ni he sido el lamebotas de algún funcionario del Estado. ¿Te acuerdas, Mechito? En fin. Y bueno, ahí está arremetiendo contra todos, tirando basura, ahora contra sus eventuales contrincantes, ¿no? Rafael López Aliaga. Y es tan conchudo, perdón por la expresión, que miren ustedes lo que ha dicho en RPP. O sea, esto ya no tiene nombre. O sea, ¿cómo se lo permiten? La reelección inmediata está prohibida en nuestro país, tanto para aquellos que ocupan el cargo de congresistas, hasta que este Parlamento logró sacar la vuelta a la norma y dijo, no, ya no vamos a automáticamente volver a postular. Soy congresista, pero mañana voy a ser diputado. Soy congresista, pero mañana voy a ser senador. Entonces, con el cambio de título, 88 de 130, obviamente, volvieron a postular. Y un grupo, por suerte, no mayoritario, entró. Entre ellos Ruth Luque, quien en instantes casualmente va a entrar aquí al estudio de Arde Troya porque me cuentan que ya llegó. Ya le he pedido a Lucho, dice López Aliaga, Lucho Rubio, pues, el que va a postular a la alcaldía para hacer la piñata de López Aliaga. O sea, te quedas un par de añitos y te reviento, te bajas y quedo yo para acabar con mis trenes y hacer que la gente pueda viajar de Lima a Chosica hasta 200.000 peruanos en mis trenes maravillosos que además han sido donados. Mentira, comprados, no funcionan, no hay expediente técnico, no hay estudio de impacto ambiental, no hay nada. Quédate los 4 años, pero ya es la voluntad de él. Pucha madre, o sea, te está diciendo abiertamente en un medio tan grande que llega a todo el país como RPP, que le está pidiendo al que eventualmente puede ser elegido, que se va a quedar solamente 4 años para que después de un año de gestión municipal vuelva a postular a la presidencia de la República, porque ese es el juego de López Aliaga, y nadie le dice nada. Es que, en serio, nadie le dice nada. Veamos a los que ya, digamos, abiertamente, antes de entrevistar a Ruth Luque, han advertido que van a participar en estas próximas elecciones municipales y regionales. Por Lima, ¿ya? La cara le vamos a mostrar y el partido de cada candidato, porque el partido también es importante, finalmente alberga estas postulaciones y muchas veces los alcaldes no son del todo independientes y terminan, ¿no?, respondiendo a los intereses de los vientres alquilados o en los que militan, pero que terminan cortando el jamón. Y el alcalde se queda con ganas de hacer un montón de cosas o de repente es una persona correcta, pero el partido no le permite ir más allá. Edgardo de Pomar Vizcarra va por el PPC, para muchos un gran desconocido. Elizabeth León, de Frente a la Esperanza 2021. Osvaldo Vargas, de Juntos por el Perú. Ojo, hay partidos políticos que nunca la hacen linda en las presidenciales, en las congresales, pero que sí logran meter gente en las municipales y regionales. Por ejemplo, Somos Perú. Por ejemplo, Alianza para el Progreso y movimientos regionales, ¿no? Samir Quispe, de Batalla Perú. Sandro Kaller, del Partido Patriótico del Perú. Santiago Abarca, de Visión Perú. Qué cantidad de partidos políticos, ¿no? Y a cuál más me que trefe. Luis Huete, del Pueblo Consciente. Jessica Linares Romero, de Integridad Democrática. Victoria de la Cruz, del Partido Morado. Samuel Daza, de Fuerza Popular. Rubén Ramírez, de Perú Libre. Rubén Bonilla, de Fuerza Ciudadana. Y Segundo Valdés, del FREPAP. Bueno, el FREPAP también se puso las pilas en las presidenciales, ¿no?, para meter gente en el Congreso, pero el pescadito no nadó lo suficiente. No nadó lo suficiente. La que no ha venido nadando, está cerca también, su trabajo es aquí nomás en el Congreso, y ella sí asiste presencialmente a las sesiones y demás, porque es de las parlamentarias más comprometidas en su labor en estos últimos 5 años, al punto que la gente volvió a votar por ella y es una virtual senadora, ahora, por, valga la redundancia, ahora nació en el partido de López Chau, que va a tener también Alfonso López Chau en el Parlamento, porque él postuló a ambos cargos, senador y presidente de la República. Y son ya aliados naturales, prácticamente orgánicos, de Juntos por el Perú, los que van a marcar la línea opositora al gobierno fujimorista, que obviamente se va a tomar de la mano con Renovación Popular, aunque Porqui nos diga otra cosa. En fin, vamos a hacer una breve pausa para recibir a mi primera invitada, Ruth Luque, y luego a la periodista Claudia Cisneros. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Libero.
Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero. Ruth Luque, virtual senadora, elegida senadora y con muy buenos votos por ahora Nación, la veremos próximamente en el nuevo Parlamento bicameral, está con nosotros esta mañana aquí. Me imagino que se ha podido movilizar con tranquilidad. Supuestamente hasta hoy todo iba a estar cerrado, pero parece que Reyardo reculó luego de darse cuenta que no hubo muertos ni heridos, gracias a Dios, ni ningún tipo de acto violento contra la propiedad privada, el derecho al libre tránsito en la última manifestación. Es parte de los fantasmas de este señor y de López Aliaga. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias, Juliana. No, he estado tranquilo en realidad. Yo he estado siguiendo las movilizaciones y han sido marchas totalmente pacíficas, ¿no? Más bien, creo que del otro lado hay una especie de miedo, ¿no? Además de incitación, creo yo, más bien ellos creo que incitan a la violencia. Y hay poca tolerancia cuando el estándar de evaluación sobre las movilizaciones es distinta. O sea, hemos visto ahora a la Procuraduría hacer denuncias en vía de prevención del delito, remitir a la Fiscalía, cuando hace poco, cuando el señor López Aliaga llamaba incluso a la insurrección, insultaba, amenazaba abiertamente, no hubo ninguna denuncia de por medio ni por la Procuraduría. Así que creo que, digamos, son los dobles estándares como se ve y me preocupa mucho que haya esta lógica de criminalización, porque no hay otra manera de llamarla, de incluso a periodistas, o sea, de empezar a cuestionar la opinión y la posición política que se tenga. O sea, durante todo este tiempo hay un conjunto de periodistas que han sido hostigados permanentemente por su posición, ¿no? O sea, no solamente insultados por redes, pero en algunos casos, cuando presentan una posición crítica respecto a la coyuntura actual y en esta segunda vuelta, con un resultado tan ajustado, periodistas como el caso de Claudia Cisneros u otros dirigentes del Partido de Juntos por el Perú, inmediatamente han sido señalados como si fueran los instigadores. Me recuerda mucho, ¿sabes qué? A la época del 2012, cuando yo vivía en la zona de Provincias Altas, y recién se hablaba sobre los temas de contaminación de las grandes empresas extractivas, y el Estado en ese momento creaba una especie de conspiradores, ¿no? Creaba una especie de buscar responsables a quienes señalarles con el dedo y decir ustedes son los causantes, ustedes están incitando, movilizando, intentando desconocer que detrás de esto hay una genuina movilización de la gente. Yo he estado hace poco en el Cusco. Sí, la movilización. Yo he estado hace poco en el Cusco y la gente no acepta el resultado. Y eso no está bien, o sea, no aceptar el resultado. Pero yo creo que ahí es importante evaluar un tema, porque yo en este diálogo ciudadano que tuve con la gente en Cusco, que estuvo muy lleno, no es un tema legal, ojo. O sea, no es un tema que dicen, no es un tema en el concepto del fraude que el fujimorismo ha reproducido. Es en un sentido de que aquí somos más de 9 millones de personas que no la reconocemos como presidente. A eso voy. Y lo mismo hubiera pasado con Roberto Sánchez si ganaba. El tema es que hay un alto porcentaje de la ciudadanía, el electorado y los que no votan también, que obviamente no se sienten, como bien usted dice, representados por Keiko Fujimori, y esta señora va a tener que gobernar para los que votaron a favor de ella, para los que no la soportan, para los que ella misma llama terrucos o su gente, porque el Perú somos todos, los 34 millones. Entonces, ¿qué nos espera como país? Porque sin estar ella liderando, presidiendo el Poder Ejecutivo, ha tenido el control absoluto de las instituciones que en algún momento fueron autónomas e independientes, ahora con el poder en el Parlamento, que lo va a seguir teniendo, más el Poder Ejecutivo y esa reunión entre Rospigliosi y la presidenta del Poder Judicial, luego de haber dicho el presidente de facto, que es Rospigliosi, que va a barrer el PJ,
digo, ¿qué le espera al Perú? Ya, a ver, por eso creo que los sentimientos que tiene la gente de miedo, frustración y de no legitimidad hacia la eventual victoria legala de la señora Keiko Fujimori es real, porque no hay una muestra en estos últimos 5, desde que han tenido 72 congresistas, ni una muestra democrática del fujimorismo. Ninguna, no hay ninguna. Entonces, la gente no les cree, como yo tampoco no les creo que pudieran hacer algo diferente. Mira, lo último que han hecho con lo que de querer cambiar los delitos de función, creo que es la muestra de cómo están dispuestos a instaurar un clima de impunidad, y esta lógica de orden que llamaba Keiko Fujimori es un orden que se asemeja a un autoritarismo duro. O sea, yo no veo una Keiko Fujimori con un mensaje democrático. O sea, las veces que ella se ha expresado, sus palabras que ha repetido ha sido orden, autoridad, derrocar a la izquierda, derrocar al comunismo, pero no ha habido ninguna otra muestra. Entonces, el fujimorismo tiene que hacer, o sea, demasiadas cosas para generar, digamos, un mínimo de nivel de, no sé, pues de confianza, si se quiere llamar así, a la ciudadanía. Y lo que yo creo que el primer año, si es que finalmente se consolida su victoria legal, porque hasta ahora se sigue con los temas de escrutinio, impugnaciones, es que probablemente veamos los primeros meses una especie de populismo. Es que eso va a ser, eso fue la campaña, ¿no? finalmente, ¿no? Sí, porque además yo no veo ni siquiera un programa, Juliana, discúlpame, pero yo ni siquiera veo un partido de derecha, porque cuando hay un partido, tú tienes un programa por la cual te enjas sobre pilares, más allá de diferencias ideológicas, pero yo no entiendo, yo no veo en el fujimorismo un programa, digamos, mínimos de encuentro sobre temas de respeto y autonomía de instituciones, estándares básicos, fundamentales de derechos humanos, libertad de expresión. Yo no veo nada de eso, porque su orientación ha sido impunidad, su orientación ha sido exonerarse de responsabilidades, salvarse de procesos penales, utilizando su mayoría en el Parlamento. Que ya no va a tener, digamos, esa fuerza en el Congreso. O sea, el Senado, que es la Cámara más importante, la que va a terminar de discernir, ahorita mismo está 30-30, ¿no? Sí. Tomando, digamos, en cuenta que el buen gobierno se va con ustedes, con la gente de Ahora Nación, de Obras y de Juntos por el Perú. Pero el buen gobierno en realidad va a fungir más de bisagra, ¿no? Va a tener que ser ese núcleo al que ambos lados, ambos equipos van a luchar por seducir y conseguir esos votos a favor. Pero Keiko solo, con Renovación Popular, no pueden, tiene pues 30, claro, no puede. Claro, necesitan uno, ¿no? Pero tampoco, o sea, necesitan uno para leyes. Así es. Y necesitas un poco más para otras reformas mayores. Pero tampoco está debilitada. A eso Así voy. Sí, sí. A eso voy. Y teniendo además al fujimorismo con representación absoluta en el cargo más importante, políticamente hablando, de este país, que es la presidencia de la República, incluso las normas de juego del Congreso bicameral que está por estrenarse también pueden cambiar. Sí, claro. Claro, o sea, a ver, lo que hemos vivido en los 5 años es un fujimorismo que ha logrado hacer alianzas nunca esperadas, ¿ah? O sea, su alianza con Perú Libre. Ah, no, claro. No es cierto. Creo que es un ejercicio que hemos visto estos 5 años, yo lo he visto, y a mí no me sorprendería que se generen pactos de esa naturaleza, ¿no? Y una vez lograda una mayoría, así como hicieron estos 5 años, se den cuenta que sus propias reglas no les sirven para cambiar y las empiecen a cambiar. Eso es un escenario que puede pasar. Yo no digo que eso es improbable, yo creo que es probable. Claro, pero ahora solamente van a haber 6 partidos políticos. Exacto. Por lo tanto, la negociación se entendería que tendría que ser mucho más fácil. Pero la izquierda se divide siempre. O sea, el fujimorismo entra con 22 senadores que son recontrarchileales. Keiko. Sí, claro. Hay una cosa que han construido que es disciplina, ¿no? Disciplina política. Y que la tienen. Y ese orden del que tanto habla, en Fuerza Popular existe. Yo le aseguro, Ruluque, que 22 senadores se van a quedar 5 años allí, formando parte de las filas naranjas. No van a renunciar. Yo no sé si eso va a pasar, no creo que con Ahora Nación, pero con Obras, no sé si eso va a pasar con Juntos por el Perú y hasta con el buen gobierno. Ya, por eso, por lo menos desde Ahora Nación, nuestro desafío es cómo construir una articulación o un frente más interparlamentario
sobre agendas comunes que se han planteado durante la campaña. ¿Qué cosas hemos planteado en común entre Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras Juntos por el Perú? Por ejemplo, hemos planteado el tema de las leyes pro crimen. Derogarlas. O sea, nosotros hemos hablado de derogarlas. ¿No es cierto? Entonces, eso va a tener que llegar. ¿Alcanzan los votos? Mira, si sumamos numéricamente, alcanzarían los votos, ¿no es cierto? Ahora, claro, el escenario en diputados es distinto, ¿no? Claro. O sea, es totalmente diferente. Pero yo siento que sobre ese tema va a ser irremediable que haya un debate. Y creo que esa es una de las cosas que por lo menos debería recuperarse, que es una buena deliberación. Porque lo que hemos vivido estos 5 años es la inexistencia de deliberaciones, porque han funcionado plenos virtuales, vacíos, y votaciones por celular, ¿no es cierto?, donde no hay una respuesta sobre las razones en las cuales se han votado. Una presidenta a la que se le permitió gobernar a través del avión. Telegobierno, exacto. Esa ley inconstitucional fue validada por el TC, es una ley que debería desaparecer, por ejemplo. Entonces, y así podríamos ir haciendo ejemplos de varias cosas. Ese tema de los delitos de función no debería pasar, no tendría que pasar. O sea, me parece gravísimo que retrocedamos cuando hemos tenido debates hasta el 2004 sobre este tema y tienes pronunciamiento de la Comisión Interamericana, tienes sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias de las Salas Supremas donde han zanjado que los temas de delitos de función solo se aplican cuando son acciones disciplinarias que emanan propias de la función. Pero matar, asesinar, violar. Si hay tanta queja, obviamente, de la captura del fujimorismo y sus satélites, ¿no?, hacia estas instituciones que perdieron autonomía, la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Tribunal Constitucional. ¿Cree usted que con 6 partidos, teniendo ustedes ahora mismo la mitad de la torta, pueden realmente encargarse de tener gente más proba y por lo menos neutral en estas instituciones, en estas entidades? Mira, yo veo 2 escenarios. A ver. Una primera es que creo que tiene que ser un deber, y esa es una tarea, por lo menos de mi parte, que es empezar a fiscalizar las acciones y decisiones de todo lo que está en este momento. TC, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, ¿no?, para asegurar que haya autonomía ahí. Muchas de estas van a cumplir su tiempo de función. El Tribunal Constitucional, que fue elegido por este Congreso, que tiene un mandato de 5 años, algunos en el 3er año van a tener que formarse comisión para elección. Eso le va a tocar a este Parlamento bicameral, o sea, a este Senado. Lo mismo al caso de la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Y en el caso de la Junta probablemente también. Entonces, creo que eso debería obligar a que podamos asegurar 2 niveles para mí de control. El primero, digamos, un control sobre estas autoridades. Por supuesto, yo tengo una crítica abierta sobre el TC, la Junta Nacional, la Defensoría del Pueblo, porque yo sí creo que ellos han desnaturalizado el mandato que se han cargado. Varios de ellos deberían ser inhabilitados. Varios de ellos. Yo he presentado varias denuncias, algunas que se han archivado, pero hay ejemplos concretos de, por ejemplo, cómo se ha manejado la elección de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia con absoluta, nula transparencia sobre el tema de las entrevistas. Y hoy tenemos a la señora Teresa Cabrera, donde su prioridad es descabezar jueces que lo único que han hecho es más bien respetar la Constitución. Aplicar el la control Constitución. difuso Así es, para la ley de amnistía. Que eso es entonces están descabezando un grupo de jueces por hacer lo que la ley ordena. O sea, lo que ellos en el marco de sus posiciones hacen. Entonces, ¿la cosa se va a poner peor o la cosa va a, digamos, no sé si regresar, volver a su origen orgánico natural, que es la función de ser, como usted dice, la razón de ser de esas instituciones, o por lo menos acercarse a lo que alguna vez fueron, o no? No, mira, por eso te digo, para mí lo importante es que se retome este contrapeso de fiscalización, porque hoy no existe. Ah, no. O sea, hoy el Congreso no hace lo que le da la gana. Hoy no existe. O sea, así nosotros, he hecho varios pedidos para que no pasan. Pero yo espero que ese nivel de recuperación de una fiscalización objetiva, real, para garantizar los niveles de autonomía en las decisiones, exista, se retome. Por lo menos he escuchado eso en las campañas. Así que eso no tendría por qué distorsionarse. Y finalmente, ante una eventual generación de comisión, de elección de estos nuevos altos funcionarios, eso tiene que asegurar idoneidad, apariencia de independencia,
garantías, digamos, de real autonomía para generar contrapesos, para que no sean avasallados ante cualquier autoridad política que venga, porque hoy no estamos viviendo eso. Entonces, esos dos escenarios se van a vivir. Va a ser irremediable que eso suceda en va a este pasar escenario. de todas maneras, hay que estar preparados. Así que yo, digamos, la expectativa, por lo menos desde ahora Nación, es que tanto Juntos por el Perú, tanto Obras y tanto Buen Gobierno, que son organizaciones que durante la campaña han hablado sobre temas de autonomía, eso se ratifique en hechos concretos dentro del ejercicio de función, tanto a nivel de diputados, tanto a nivel del Senado. Porque la gente no está dispuesta a que la cosa continúe igual. Pero hay una figura no que creo eso, que la gente no está tomando en cuenta, ni siquiera ustedes de la clase política, ¿no? Porque si hablamos de un Senado, ¿y por qué la gente se preguntará tanto, mencionan el tema del Senado? Porque el Senado ahora mismo ha sido creado para casualmente tener todo el poder, incluso más poder que el Ejecutivo, porque no se creyó que efectivamente Keiko Fujimori podía ganarle a su competidor, pero no tuvo un panetón. Roberto Sánchez no fue ni un todinito, por eso es que le ganó. Pero, a ver, podría perder 2 cartas y ya no tener 30 representantes en el Senado, sino 28. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que Fernando Rospigliosi ha sido condenado. Ha sido condenado por el delito de difamación. Para mí, él no debería asumir. Es que no debería asumir. El jurado, ¿viste la resolución del Jurado Nacional? Pero eso es apelable. Bueno, pero ellos tienen el control del Congreso. De acuerdo, pero está el caso de Rafael López Aliaga, que ahí se ha dicho tiene que recibir su credencial. Pero ahí nuevamente el jurado se ha lavado las manos y le ha tirado la pelota al Congreso de la República. Claro, porque si entra, digamos, pero ahí el accesitario, dicen, ok, ahí está nuestro número, pero no debería de entrar. Pero ahí me parece terrible la responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, no, en los dos casos. No le hace nada a Rafael López Aliaga, que amenaza con violar porque ellos son la autoridad en el tema. O sea, ellos son la autoridad y lo que tendría que pasar en el caso de Rafael López Aliaga es el tema, o sea, no está regulado, pero debería generarse una silla vacía. Es decir, ni siquiera su accesitario debería asumir. Es que eso dice la norma. Eso dice la norma. O sea, entonces, eso, de verdad que a mí me parece irresponsable que el jurado se haya lavado las manos y le tire la pelota al Congreso de la República. ¿Y cómo se explica usted que lo que va a hacer es el Congreso de la República, porque va a ser este Congreso, que queda, ¿no es cierto? Lo va a salvar, Va a tener que interpretar y ya me imagino el tipo de informe que va a hacer. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo es posible que más allá de aquellas responsabilidades que les tira, ¿no?, cual dardo a los congresistas, el Jurado Nacional de Elecciones, para lavarse las manos y decir nosotros no lo hicimos, lo hizo el Parlamento de ahora que ya está acabando, ¿no? Pero en el caso de la campaña electoral en sí, ahí el Congreso no tiene nada que ver. Eso es JNE, Jurado Nacional de Elecciones. O sea, hay un Rafael López Aliaga que arremete contra periodistas, amenaza contrincantes, le dice al propio jefe del Jurado Nacional que lo va a violar con un morrocoy. Sí, claro. Utiliza espacios del centro de Lima que son prohibidos para otras personas para violentar y llamar a la insurgencia. Y encima en RPP, lo mostramos antes de presentarla a usted, dice, sí, pues, y se lo leo textualmente porque si algo de texto es que pongan palabras en mi boca que no he dicho. Yo le he pedido a Lucho, el que va a candidatear por él porque él está prohibido, que luego Rubio, quédate los 4 años, pero ya es la voluntad de él. O sea, está diciendo que esto es una trampa, que es una estafa abierta y nadie le dice, no, señor, usted no participa, ya sabemos qué es lo que quiere hacer. Y si participa se queda como teniente alcalde los 5 años. ¿Qué es esto, por Dios? Sí, no. Mira, por eso todo lo que tú estás describiendo configura pues esta lógica de cómo criminalizas hacia un lado y cómo permites, digamos, una impunidad en todos los extremos. Porque lo de que debió pasar cuando López Aliaga hizo todo lo que hizo, y además el jurado fue cediendo las elecciones ilegales complementarias, a la ampliación del horario, que para mí sigue siendo ilegal, etcétera, fue terminar de darle una validez, y ellos han instaurado una lógica de ilegalidad constante. Eso es lo que han hecho. Y ahora que el señor López Aliaga quiera sacarle la vuelta a la ley, porque eso es sacarle la vuelta a la ley. Estafar a los ciudadanos, además. Exacto, y es lo que él está instaurando es un fraude legal, ¿no? Porque lo que está haciendo es utilizar la ley, digamos, no va a una supuesta reelección, no asumo porque no me da la gana, ¿no es cierto? Porque según él tiene que ser respetuoso y con lo que él ha dicho, pero la práctica no es esa. O sea, el señor quiere seguir en el ejercicio del poder
y quiere seguir utilizando, digamos, las reglas que están escritas, los vacíos que existen, para generar un escenario donde él siga manejando y controlando. O Ya, sea, pero para eso hay autoridades fiscalizadoras, pues. existe. Por Y- eso, y la entidad que lo tiene que fiscalizar tiene como representante por a un eso, señor al que él mismo le dijo que lo iba a por violar con un eso, morrocoy. por eso me parece gravísimo que el Jurado Es una Nacional de locura. Elecciones, el señor Burneo, o sea, pase por agua tibia e intente exonerarse de sus responsabilidades Mm, y le tire la pelota al Congreso. Parece que le tuviera pánico. Parece que él quiere estar bien con el fujimorismo, con López Aliaga, ¿no es cierto? Pero, digamos, cuando se trata de otras fuerzas, hay otro estándar en el que hay. Entonces, esa es una responsabilidad directa del Jurado Nacional de Elecciones. Y es muy grave que no tengan una posición de esa naturaleza, porque no están defendiendo su fuero. O sea, ya no se trata del señor Burneo, se trata que... De la institución. Exacto. Claro. El mensaje que están dejando es de una institución sometida. Discúlpame, pero es una institución sometida a una coalición autoritaria que aún existe en el Congreso de la República, pero que lo hemos visto durante los debates. Ellos han violado sistemáticamente el principio de intangibilidad electoral. Ellos han modificado las normas hasta el último día que han querido. Y yo no he visto, Juliana, en las sesiones de la Comisión de Constitución, ni a la OMPE, ni al Jurado Nacional de Elecciones, ni a la RENIEC pararse firme y defender los fueros como antes había. Pero a ver, si hablamos sea, de no fueros existía. congresistas, ¿qué podemos esperar si desde ya no solamente están criminalizando las protestas, sino que están preparando un terreno bastante sólido para que cuando asuma Keiko Fujimori ya tenga a los militares y a los policías de su parte? Es cierto, un jefe de Estado, y lo dice la Constitución clarísima, es además el jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Pero eso no quiere decir que tú quiebras voluntades o que pasan a ser tus cómplices, pero les están regalando tanto y les están diciendo que pueden salir a matar y que finalmente no les va a pasar nada porque no los procesaría eventualmente Es que un fuero ordinario, sino un fuero castrense, que claro, así me voy con el que me trata bonito. Y eso es peligroso cuando Así hay tanto es, poder, porque así se es. podría venir una nueva dictadura yo creo que estamos viviendo una dictadura. Estamos viviendo una dictadura. parlamentaria de todas maneras. De todas maneras, pero estamos ante un contexto de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales están a disposición del autoritarismo, ¿no? Y lo único que le queda a Keiko para gobernar territorialmente, porque dentro del territorio ha perdido, Sí, claro. es las Fuerzas Armadas. Y es un poco casi la imagen de Dina Boluarte. Ya, pero la Dina gente- Boluarte no salía, Uf. estaba encerrada y solo sabía con las Ya. Fuerzas Armadas. Entonces, Keiko Fujimori, discúlpame, pero no sabe ser demócrata. Yo no encuentro una muestra de democracia en ninguna de sus expresiones. Yo tengo dos expresiones que quiero Ninguna, ¿ah? No compartir con encuentro. usted, que son últimas, del fin de semana, ¿no? Porque además estamos celebrando el Día del Padre, ha hecho todo su show, toda su parafernalia en el cementerio, visitando la tumba del ex dictador. A ver, es su padre y eso es algo que nadie debería cuestionar. Pero en el caso de Keiko Fujimori, ella misma ha puesto siempre el tema sobre la mesa para que esto sea sometido al escrutinio público y la gente opine, ¿no? Se vienen 5 años de grandes retos. Vamos a ver si son 5 años, empezando por ahí. Pero luego tiene una, digamos, que sí creo que podría abrir, no sé si la ventana, pero por lo menos un rabillo de la puerta, ¿no? Hacia la esperanza de poder vivir en democracia diciendo no habrá ni persecución ni privilegios cuando se le consulta sobre si ella indultaría a los expresidentes hoy presos en Barbadillo. ¿Usted le cree? ¿No cree? ¿Por qué cree que lo dijo? A ver, yo creo que ella es consciente del fraccionamiento territorial social que existe en el país. Recuerda que la estrategia de campaña que el Fuerza Popular utilizó fue una visita bilateral en muchos territorios. En el sur se movieron de esa manera, ¿no? Se reunieron con dirigentes, les plantearon de manera individual, bilateral, que este era un fujimorismo distinto, recogieron de manera directa. Pero yo creo que hay un tema que Fuerza Popular ni la señora Keiko Fujimori van a poder manejar, que es que ellos ven los problemas como una carencia de necesidades sociales. Educación, salud, carretera, le falta esto. Reducen el cuestionamiento de la gente a este listado de accesos sociales, de derechos, que son importantes, sí, pero no hay un reconocimiento político de que lo que la población cuestiona es la falta de legitimidad y es una disputa legítima de poder. Porque la gente en muchos lugares del país, en el sur, no se sienten representados. Y es por este fujimorismo
incluso por muchas fuerzas políticas. Por eso que tuvimos la primera vuelta con menos del 28%, ¿no es cierto?, donde más del 80% no quería ninguna de las dos fuerzas políticas, llegamos a un escenario. Entonces, esto que estoy mencionando va más allá de que si quiero salud, educación. Entonces, es como decir, yo te doy esto y tú tienes que estar contento. Pero no, eso no es lo que reclama un sector de la población. Un sector importante de la población. El más amplio de la población. Exacto, que no se siente representado por esta clase política. Pero la gente tampoco y hay una legítima necesidad de ejercicio de poder, que es totalmente distinto a decir yo quiero agua, yo quiero luz. Yo no sé si eso lo entiende el fujimorismo, ¿ah? O sea, yo no sé si eso lo comprenda. Tengo la impresión que eso no lo comprende. Sobre todo porque no es el Perú de los 90, donde era el colegio por un día, aunque se caiga pedazos de la semana. Y eso no lo comprenden muchos medios de comunicación aquí en Lima. Disculpa, Juliana, fue un poco los periodistas que entienden que hay una valoración mucho más amplia en otros sectores y que por eso en algunos lugares del país hay un debate abierto, que espero de verdad no se criminalice ni se denuncie, que es empezar a decir, oye, en este país, digamos, con tantas identidades y diversidades, tenemos que reconstituir otro tipo de organización. O sea, otra forma de organización. Bueno, es que también estamos viendo cómo un Humala le gana a Keiko. Un Kuczynski, con un plan de gobierno muy similar, con un proyecto de derecha, le gana a Keiko Fujimori. Un Castillo le gana. Pero Sánchez siempre fue un híbrido. Era el imitador, yo siempre lo dije. Acá, en esta primera vuelta, hay dos actores cómicos que están imitando. Carlos Álvarez y Roberto Sánchez a Pedro Castillo. ¿De cuándo acá el sombrero chotano? ¿No? Y le tomó la mano a Antauro. Y eso le trajo factura. Asustó a la gente. Y si ya eres un representante de izquierda y en el Perú se vive bajo la sombra del cuco del comunismo, entonces con más razón haces alianzas con gente de izquierda, de centro, que tenga obviamente un espíritu democrático y sobre todo que sepa levantar con dignidad la bandera de la defensa de los derechos humanos. Santoro Humala quiere mandarnos a todos al paredón, por Dios. Y cuando se la soltó ya era tarde. Alfonso López Chau, el líder de su partido, el partido que la lleva usted ahora a esta nueva etapa en el próximo Congreso Bicameral, ha reconocido que la alianza con Sánchez, con Juntos por el Perú, de parte suya, de Ricardo Belmont, hasta de George Forsyth, que no tiene máxima representación, pero igual, ha sido tardía. ¿Usted cree también que esto fue extemporáneo, que debió darse antes? Sí, claro. Mira, yo creo que tiene que haber una autocrítica de todos los partidos en cómo llegamos. Sí. O sea, todo el paquete contra reformas, además han incentivado un fraccionamiento, pero hay una responsabilidad de los partidos y de los líderes. O sea, debió generarse una coalición y un frente, que era algo que reclamábamos muchas personas que no estamos partidarizadas, y que eso hubiera ayudado, Juliana, a generar un frente mayor a una dinámica autoritarista que estamos viviendo en América Latina. De acuerdo. ¿Ya? O sea, y eso ha sido una incapacidad. Yo espero que, de verdad, haya una autocrítica sincera, digamos, de los sectores de centro, de izquierda democrática, etcétera, porque no es un escenario cualquiera el que hoy estamos viviendo. No. Es un escenario que nos obliga, a por lo menos a quienes la población nos ha depositado su confianza, a asumir la máxima responsabilidad de defender los derechos de la gente en la calle y escuchar a la ciudadanía. O sea, hay un deber moral y ético, ¿no?, de empezar a escuchar en los territorios. Y un derecho constitucional, sobre todo. O sea, eso es algo que se tiene que hacer. Yo estoy viajando a los territorios, estoy escuchando a la ciudadanía, y la ciudadanía está planteando debates de distinta naturaleza. De esto, de cómo incluso el Estado cómo tiene que cambiar su configuración. Ya no es una ciudadanía que solo está cuestionando el centralismo limeño, sino es una ciudadanía que dice, oye, finalmente ahora más de 9 millones, decimos, nuestra fuerza, nos ganan por una cantidad mínima de votos allá. O sea, ¿qué cosa es esto? Totalmente. ¿Qué tipo de democracia es esta? A mí lo que me gana es el tiempo, y hay algo que usted dice que es no solamente cierto, sino que tiene que pasar, porque si no, Keiko no va a poder gobernar. Si ella no puede ir a sentarse y generar diálogo con los ciudadanos de Puno, de Juliaca, de Arequipa, de Ayacucho, de Cajamarca, de todos los que le dieron la espalda, tendrá que encargarse de conformar un gabinete lo suficientemente abierto a las negociaciones, a las conversaciones, a la escucha, para poder realmente representar a un país. Mira, el fujimorismo Keiko Fujimori tendrá que definir si quiere seguir orientándose y gobernar con un fusil, que es porque esa es la expresión de lo que estamos pasando con las leyes, o si realmente quiere
aprender de lo que es gobernar democráticamente. Así está. Vamos a ver qué pasa. Todavía faltan algunos días, pero la espera desespera, es cierto. Gracias por haber venido. Gracias, Y mucha suerte, congresista Ruth Luque, a quien pronto la veremos también en el Congreso, pero en un parlamento bicameral desde la bancada de Ahora Nación. Vamos a hacer una breve pausa porque ya Claudia Cisneros, periodista, colega, a quien yo además le tengo mucho cariño, ha sido denunciada, sí, por la Procuraduría, la misma que se queda calladita cuando, como hablábamos con mi invitada, el señor López Aliaga amenaza con violar al representante de una entidad y nos llama a muchas periodistas asesinas, malditas, perversas. Ok, no pasa absolutamente nada con él y con otros políticos tampoco. Los periodistas, al igual que cualquier ciudadano, ejercemos la libertad de expresión. Nadie nos puede decir no opinas de esta manera. Difamar es otra cosa, por supuesto, hablar sin pruebas. Pero no es el caso de Claudia Cisneros. Yo, con la confianza que le tengo y el cariño, le diré que esta frasecita de arderán las calles me parece que fue excesiva, ¿no? Pero ni de eso te puedes agarrar para denunciar a una persona por invitar a la gente a una marcha. Porque además, ¿de cuándo acá las movilizaciones, por Dios, son actos sanguinarios? Está en la Constitución el derecho a protestar, a salir y a decir esto quiero para mi país, esto no quiero para mi país, este político me representa, este político no me representa. Y por más militares y policías que tenga a su costadito ahora Keiko Fujimori en la antesala a la juramentación como presidente de la República, el pueblo siempre va a ser más. Siempre va a ser más. Y escucha a la gente y a este país divorciado, dividido, o no va a poder salir del Palacio de Gobierno. Vamos a una breve pausa. A ver, estoy esperando a que Claudia Cisneros desde los Estados Unidos se conecte con nosotros para poder entrevistarla y quiero comentar algunos mensajes que llegan aquí al chat de Arde Troya. ¿No? Dictadura perfecta de los talibanes de la impunidad, dice David 5520. Dice, los zurdos, así les expliques, nunca van a entender. Nunca van a entender qué Álvaro Tintaya. O sea, ¿por qué llamar a la gente diestra, zurda? La gran mayoría de peruanos, para que lo veas, y creo que la prueba más clara y transparente se ha visto en este proceso electoral, donde dos candidatos pasaron sin llegar entre los dos a más del 25% del deseo de los ciudadanos peruanos a ser representados en el Poder Ejecutivo. O sea, tranquilo con eso. Un 80% de gente que decía, a mí esta señora no me representa, a mí ese señor tampoco. Ojo, ojo. Si nunca trabajó, gobernar menos. Alejo Daila. Para los fujineptos, usar las neuronas es terrorismo. Le tienen pánico a la inteligencia, dice Patrona. Luego, no es los 90, si ya retrocedieron 36 años más encima, dice también otra vez Alegio. Patrón dice tibia, no sé si a mí o a alguien con quien se está peleando en el chat, pero yo no soy tibia, al contrario, nunca he sido tibia, por eso me he comprado los pleitos que me he tenido que comprar. Pero yo jamás voy a ir en contra de lo que dicta mi conciencia, jamás en mi vida. Y podría estar mucho más cómoda, y se los he contado hasta el cansancio, quedándome calladita, porque el voto es secreto, nadie me puede obligar y decir por quién he votado, cómo he votado, primera, segunda vuelta. Y se los he comentado, miren, más que por un tema periodístico, como si fueran una especie de patas, mis seguidores, los troyanos, de poder sentirme feliz y que ustedes sepan cuán contenta he estado en participar en este primer proceso electoral, porque yo no tenía DNI, a pesar de que he vivido toda mi vida en el Perú,
no me había nacionalizado. Entonces, es eso, básicamente, nada más que eso. Aquí tengo un comunicado de Claudia Cisneros, ¿ok? Que dice lo siguiente. Rechazo de manera categórica la denuncia presentada por la Procuraduría Pública especializada en delitos contra el orden público en mi contra por ejercer derechos que la Constitución reconoce y protege. Expresar opiniones políticas, cuestionar a las autoridades, advertir sobre riesgos para la democracia o respaldar movilizaciones ciudadanas pacíficas no son delitos, son actos legítimos de participación política y libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. 2. Resulta gravemente preocupante que una institución del Estado pretenda convertir el ejercicio de derechos fundamentales en materia de persecución penal. 3. Mis declaraciones públicas, y esta parte, si ustedes ven, el tercer párrafo, está en negrita, le está dando más importancia, más peso a sus palabras, han sido expresiones de opinión y análisis políticos sobre escenarios posibles en un contexto de alta tensión social y profunda desconfianza ciudadana. Como ocurre habitualmente en el debate público, utilicé recursos retóricos y expresiones figuradas para describir el clima político y las eventuales reacciones sociales frente a hechos que podrían ser percibidos por amplios sectores de la población como una vulneración de la voluntad popular. Presentar ese tipo de opiniones o análisis como si constituyeran instrucciones, incitaciones o llamados a la violencia supone una interpretación forzada que desconoce el contexto, el sentido de las palabras empleadas y las garantías que protegen la libertad de expresión en una sociedad democrática. Acá lo que está haciendo Claudia es poner el parche a esta frase que para mí caló de manera demasiado radical, y se lo voy a decir a ella también, que es: las calles van a arder, porque si la protesta es para resguardar lo poco que nos queda, ¿no? Ese espacio ínfimo, ¿no? Muy reducido, muy triste, pequeño, de democracia, porque hay una dictadura parlamentaria claramente, que no representa la voluntad popular con las leyes que han aprobado este Congreso y que han sido todas suscritas y avaladas por un presidente de la República que se llama José María Balcázar y que es un triste y pobre títere, un arlequín, un Pinochito, un Frankenstein del Parlamento Nacional, pues eso ya es una dictadura, ¿verdad? No aceptaré que se criminalice mi actividad periodística, política o ciudadana. He actuado siempre dentro de la ley en ejercicio de derechos amparados por la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Esto es lo que dice Claudia en un comunicado que está encargado, obviamente, de publicar y viralizar en redes, ¿no? Y aparece una denuncia de Juntos por el Perú hacia el ministro de Relaciones Exteriores, ¿ok? Carlos José Pareja, el canciller, que es una estupidez, perdónenme, ¿ok? Interpongo denuncia constitucional contra el señor Carlos José Pareja Ríos en su condición funcional de ministro de Relaciones Exteriores por graves infracciones a la Constitución Política del Perú. Se lo manda a la señora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, el señor Pablo Salas Charca, que es el personero legal alterno del partido político Juntos por el Perú. Dice que hay fundamentos de control político y penal, juicio político por haber incurrido en flagrante, sistemática y deliberada infracción, por existir sospecha reveladora de la comisión en calidad de autor por omisión impropia debido a su estricta posición de garante. Hablando de un fraude que no existió. Entonces le decimos a la izquierda lo mismo que a la derecha. O sea, si Keiko Fujimori estuviese ahora en el lugar de Roberto Sánchez, estaría diciendo que hubo fraude en las mesas 900 y en el 90% del territorio peruano, donde perdió. ¿Ok? Y si nos vamos a la izquierda, estamos viendo a Sánchez y a su gente denunciando al canciller por supuestamente no haber custodiado, ¿ok?, el material electoral que llegó al Perú para desconocer el voto extranjero. O sea, no utilizan la palabra fraude, pero están pidiendo un nuevo conteo. Es lo mismo. Si pides un nuevo conteo, si quieres un nuevo control, es porque evidentemente no crecen los resultados. Entonces, si no crecen los resultados, ¿por qué? Es porque hubo irregularidades. Las irregularidades no cambian la intención del voto, la suma total y mucho menos la diferencia que existe ahora entre uno y otro. Entonces, a mí lo que me jode es que la gente, y lo hablaba con Ruth Luque, defienda una causa cuando se trata de lo que le conviene o lo que va acorde a sus pensamientos. Pero cuando se trata de esa misma defensa de los que consideras enemigos, opositores, esos sí no tienen el derecho. No es así. Una marcha de derecha, mientras sea pacífica, tiene el mismo valor constitucional que una marcha de izquierda. Si le prestas un espacio de el Cercado de Lima a Renzo Reyardo,
a López Aliaga, se la tienes que prestar también a Sánchez y compañía. ¿Por qué si Sánchez dice que el voto extranjero ha sido trastocado, no dijo lo mismo cuando aparecieron actas en un taxi que no tenía la custodia que manda la ley y cuando se presentaron no una, sino varias irregularidades, sobre todo en los distritos de Lurín, Pachacamac y San Juan de Miraflores, donde la población tuvo que ir a votar al día siguiente, que no es fraude, pero sí una irregularidad, porque la empresa que contrató, OMPE, por alguna razón, porque todos han echado la pelota y eso está en investigación, teniendo un depósito en Lima Sur, no llevó el material electoral el mismo domingo y la gente votó con sesgo ya al día siguiente. Claro, porque a Sánchez le iba muy bien y porque pasó una segunda vuelta, ya que me voy a quejar. Igual de hipócrita que Keiko Fujimori, que si ella hubiese visto que le iba ganando en la suma de votos que llegaban del extranjero Sánchez, les aseguro que la que ahora estaría denunciando al canciller sería la propia Keiko Fujimori. Y eso es lo que duele cuando tienes al frente a dos personas que se presenten como demócratas. Ninguno de los dos está sosteniendo una narrativa de respeto al Estado de Derecho y a una contienda electoral donde participa sabiendo que se gana y se pierde. Apréndanlo un poquito. Estamos en pleno mundial. A las 12 juega Argentina, por si acaso. ¿Ya? Se gana y se pierde. Es así. No te gusta, no participes, pues. Si eres picón, si eres picona, no participes. López Aliaga, retírate de la política. No puede ser, Dios mío. Porque no se trata de sus quejas y de sus pataletas. Se tratan del lugar en la que colocan a toda una población que no tiene por qué estar entre la espada y la pared. ¿Qué les pasa? ¿En serio? Yo no voy a defender a ninguno de los dos. Y hoy, con más razón, me siento orgullosa de haber votado viciado, porque ninguno de los dos me representa. Para mí ninguno, en ningún momento, fue una opción democrática. Y díganme roja, facha, naranja, porque también me están diciendo fujimorista, va por votar viciado, ha favorecido a la que toda la vida has criticado. No, 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 no. He sido fiel a mi conciencia. Yo no le voy a dar mi voto a nadie. Yo no voy a la calle y me chapo a alguien porque simplemente tengo ganas de chapar. No. ¿Ok? Y es mi derecho. Y pude haberme quedado callada. Pero como me gusta meterme a veces en líos, es cierto, y hacer arder la pradera, es mi estilo, es mi naturaleza, lo dije. Y hasta mostré mi cédula de votación. No puse, no. Y abajito me representan. La cédula era chiquita, pues. Si me hubiera tocado el mantel de chifa y hubiese viciado mi voto, ahí sí podía dejar hasta un testamento. Pero ya les conté por qué voté a la presidencia de la República, por Marisol Perestello. Y voté por Ahora Nación y por el buen gobierno para diputados, senadores, y para el Parlamento Andino por Claudia Cisneros del Partido Morado. Les conté todo acá. Acá me han visto ya calata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En serio, ¿de qué estamos hablando? La ley, no entiendo, ¿funciona acorde a lo que a ti te gusta? No, la ley es la ley. Y ningún decreto supremo, ninguna ordenanza municipal, ningún papelito, ¿ah?, de esos que se envían a algunos congresistas cuando están en plena comisión para ir convenciéndole al costado para que vote igual y el proyecto pase a debate, vale más que lo que manda el Tribunal Constitucional. El problema aquí es que los que deberían dar una lectura puntual, objetiva, clara y precisa para no dar pie casualmente a las libres interpretaciones de lo que manda la Carta Magna, son en su mayoría tribunos, miembros, magistrados, que obviamente han sido seducidos por el fujimorismo. Porque una cosa es que el Congreso, a través de la fuerza más poderosa, que es la naranja y sus satélites, los escoja, y otra cosa es servil, volverte una persona servil a los intereses de ellos. Sí, los escogen, pero yo soy independiente. Ah, la Junta Nacional de Justicia, acá me escogen también, ya, pero una vez que estoy acá, yo cumplo mi función. Lo que manda la ley. Para eso existe la Junta Nacional de Justicia y entró y se construyó y se elucubró para reemplazar al corrupto control nacional de la magistratura, de los cuellos blancos, de los hermanitos. Y ya vemos que es igual o peor. Lo que pasa es que no hay audios.
seamos un poco más coherentes. Seamos un poco más coherentes, porque no estamos en una situación fácil. Nadie. El peruano no se va a sentir, el peruano de a pie en su mayoría representado por Keiko Fujimori. Esté en ella, no cerrarnos el hocico. Porque yo creo que para muchos no va a dejar de ser la persona que es. Pero por lo menos operar de manera democrática y darle un vuelco a la historia de los 90 diciendo, sí, la hija llegó como solamente pudo alcanzar el poder. Esta vez sí, diciendo que iba a ser un gobierno copy-paste de su padre. Pero una vez que llegó, se dio cuenta que no hay nada más importante que la libertad. Alan García lo hizo. Su primer gobierno fue un desastre. Nunca el Perú más pobre. Y claro, el ego también lo ayudó mucho para tener un segundo gobierno que nos levantó en economía. Y creo que de una u otra manera se reivindicó. ¿Keiko lo podrá hacer? Yo presumo que no. Porque creo que Alan García tenía mejor corazón. Choro o no, eso nunca se terminará de, desgraciadamente, saber, porque ya no puedes procesar a una persona que ha fallecido y menos sentenciarla. Pero creo que era más, y lo conversaba ahora con Janet Arias, mi productora, creo que quería más al Perú que Keiko Fujimori, ¿saben? Ojalá que me equivoque. Pero me preocupa desde ya. Ustedes dirán, los periodistas se están preocupando por los periodistas, por sus chambas. Miren, ninguno de los periodistas independientes tenemos el trabajo asegurado. Cualquiera que haya pasado por lo menos por 5, 6, 7, 8 medios de comunicación, sabemos qué nos espera. Y siempre estamos al tanto de lo peor. Claro que sí. Los que pueden estar tranquilos son los que tienen 25 años leyendo el mismo prompter. Y está bien, si creen que esa es la mejor manera de hacer periodismo, y eso creo yo que no tiene nada que ver con la calidad de persona, ni por el canal en el que trabaja, este odio. No, esas son estupideces. Yo quiero mucha gente que está, incluso hasta en Willax tengo amigos, gente que quiero mucho, gente que quiero muchísimo, pero no comparto su manera de hacer periodismo, no comparto el lugar que utilizan como vitrina, a pesar que creo que los periodistas somos más que la vitrina. La vitrina es un espacio, es un umbral. El prisma es la cámara desde donde ustedes pueden reconocer el color que quieran. Si quieren ponerme en el tono naranja, pónganme en el tono naranja, en el rojo, en el amarillo, en el azul. Lo pueden hacer conmigo y con cualquiera. Pero ser una persona que habla fuerte, que es muchas veces vehemente, que dice lo que le sale del alma y que no se compra pleitos ajenos, sino los propios, que ya bastantes tengo, te convierte en una persona muy incómoda. Y para los empresarios es mucho más económico cortar una cabeza, no porque sean malos, es un negocio para ellos. Le corto la cabeza porque me la están pidiendo y con lo que le pago de repente puedo conseguir 2 más baratos y me van a hacer caso, porque a esta no se le puede decir nada, porque ella al toque sale a decir, soy independiente y yo me hago cargo. Y eso es lo que tenemos que hacer los periodistas. Repito, no es lo más cómodo, menos aquellos que obviamente tenemos familia, como muchas de las personas que nos están viendo. Tenemos responsabilidades económicas y queremos seguir trabajando. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo que Keiko respete la libertad de expresión. Con lo que le han hecho a 9 personas, entre ellas una periodista, Claudia Cisneros, al punto de que hay gente que se reconoce como fujimorista, porquilover, diciendo hay que pedirle al embajador de los Estados Unidos que hable con Donald Trump para que le quiten la residencia a Claudia Cisneros, que por méritos propios, por estudios, porque además es muy inteligente, se ha ganado un montón de becas, tiene un montón de maestrías, premios. Y desgraciadamente me dicen que no se va a poder conectar. Parece que está en una sesión universitaria y no sale a tiempo. Es una pena realmente. Porque le quería decir además que ella, claro, responde por esta frase, las calles arderán, que para mí pudo haberla evitado. Sobre todo porque es Claudia Cisneros y porque ella tiene la fama de ser, digamos, alguien que mueve masas y que se pone en una situación donde toma demasiado partido, que de pronto sí, pero no está mal, es su libertad también. Yo no lo haría, pero no está mal que ella lo haga y no lo convierta en una mala persona. Claudia es una excelente persona y siempre ha sido una periodista muy honesta. No me vengan con la idiotez de que porque está en Estados Unidos
no puede hablar. Porque esos mismos que le están diciendo a Claudia Cisneros que se calle la boca porque no vive en el Perú, son los que están defendiendo el voto extranjero. Por Dios, los de la derecha que se están enfrentando con los de la izquierda porque son casualmente los de Sánchez y compañía los que quieren un nuevo conteo del voto del peruano que vive en el exterior. ¿Se dan cuenta el nivel de, pero por favor, de incongruencia? Es matemática simple, no les pido mayor razonamiento que la Acuña, porque además la gente que me ve es sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Y yo puedo dar fe de que verdaderamente, por lo menos mis troyanos y hasta mis haters, son bien capos. Y entienden perfectamente. Ya, mi amor. ¿Cómo es la situación? Nada de ya, mi amor. Vamos a leer algunos comentarios, porque la gente dice que después yo no pido comentarios y los choteo, que no les doy bola. A ver, Paola, van a firmar todas las leyes que se negaron a firmar y luego dirán que es producto de su gobierno. Seguro, seguro. Escúchame, dalo por sentado. F. Perla, la política peruana cada vez más maleada y más chicha, justo cuando pensaba que no podía tocar un nuevo fondo. Siempre, desgraciadamente, mi querido amigo, podemos llegar a una superficie más y más baja. El nivel cloaca ya es un chancay de A20 en la política nacional. Nelly, el mundo al revés, votamos por corruptos, ya hemos normalizado la corrupción, no podemos vivir sin que nos roben. Sí, un poco achorado tu comentario, porque, a ver, una cosa es ser un presunto delincuente, un presunto ladrón, y otra cosa es cuando existe una sentencia firme, ¿no? Que ya te da todo el derecho del mundo a decir, este es un delincuente. Ayer me metió en un roche, les cuento, ¿ya? Porque Daniel Urresti, que ya anunció que va a candidatear a la Municipalidad Metropolitana de Lima, colgó una foto muy amorosa con sus hijos, su esposa, que no tiene nada que ver. Obviamente las responsabilidades son individuales, más aún cuando hablamos de responsabilidades penales. Él estuvo preso 3 años de los 12 de la condena por el asesinato, la muerte del periodista Hugo Bustillos en 1988, corresponsal de la revista Caretas. Y decía, qué suerte tengo de ser padre, muy bien, ¿no? Qué lindo que la pase chévere, pero sí, de pronto me pasé, me excedí, pero me salió del alma. Agarré su comentario, puse retuitear con comentario y dije, Hugo Bustillos también era padre. Porque a él lo sentenciaron en doble instancia. O sea, sí llegó a recibir una condena de la Corte Suprema. ¿Quién lo liberó? ¿El Poder Judicial? No. Lo liberó el Tribunal Constitucional, que no tendría por qué haber metido su cuchara ahí. Digo nomás, no quise ser mala, solamente ser justa. Wilson Sánchez, la política peruana es un gran chongo. Sí, ni siquiera eso. Yo creo que Massa, yo creo que el botecito y las cucardas, olvídate, olvídate, no son nada, no son nada. Ahí está, ese es mi tuit. Janet Arias lo ha puesto, lo tenía captura de pantalla, porque me ha criticado, me ha dicho, creo que te maleaste, Juliana. Y yo la escucho porque es mi productora, obviamente, ¿no? Y la mayoría, en el 90% de los casos, las cosas que me dice, las termino cumpliendo. Es decir, me deja un 10% de margen de error para que me pueda defender. A veces me defiendo, pero le termino dando la razón. En eso sí soy humilde, debo reconocerlo. Me molesta cuando me lo dice, ¿no? A veces me duele porque encima es una de mis mejores amigas, pero casualmente por eso sé que me lo dice con amor y para cuidarme. Pero a veces yo soy una especie de hija rebelde para Janet Arias. No importa. Pero yo creo, Janet, que sí, que fue fuerte, ¿sabes? En eso te doy la razón, pero creo que se lo merecía. ¿Ah? Sí, pues, Janet, no te pases, en serio. O sea, no puedes salir a celebrar cuando te han condenado a 12 años por la muerte de un hombre que estaba cumpliendo su labor como periodista en la época más dura del terrorismo y que también era papá. O sea, digo. Más aún cuando yo salgo todos los días a decir que hay que medir a todos, por favor, con la misma vara. En fin. Sí, pues, Janet, lo que pasa es que, no sé si ardió Troya, pero es como que, ¿por qué la gente quiere trastocar las personalidades? ¿No? Hay algo que a mí sí me parece pésimo. De quien sea, a lo que te dediques. Respeta cómo piensa la gente, respeta cómo opina la gente. Sergio Cruz, acá me escriben con cariño. Ya, Sergio Cruz siempre nos ha apoyado, es así
Es el Sugar Daddy de Búnker, que Búnker está en pausa, pobrecito, mi Búnker, ¿ah? Todo el año, miren, ya estamos junio. Pero no tengo plata para abrir Búnker, pues. Resulta una aberración que peruanos en el exterior pidan la expulsión de Claudia Cisneros cuando está legalmente en el país de libre expresión. Para remate, apostaría que la mayoría no tiene, dice, documentación legal. ¡Seguro! ¡Totalmente seguro! Mi querido Sergio Cruz, gracias por tu superchat, además con $20, que no me llegan a mí, llegan a la República, pero está bien, si eso sirve para mi sueldo, todo bien. Pero lo que les decía era lo siguiente, ¿no? Miren, he estado leyendo el fin de semana, revisando la cuenta ex del embajador de los Estados Unidos en Perú, que tiene demasiada participación política en asuntos electorales. Todo bien que sea simpático, ¿no? El señor además está casado con una peruana, ya, todo bien. Pero yo digo, miren, si se tratase, ¿ya?, de un diplomático cubano, que no hay en Perú, pues, venezolano, ¿ya?, chileno en la época de Boric, ¿ya?, ¿ustedes creen que la derecha no saltaría diciendo ¿qué se mete? Eso es injerencia. Si dicen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mete sus narices cuando tenemos un contrato con ellos, asumido por ambas partes, para que nos proteja, nos brinde un paraguas, ¿ok?, que nos ayude a no mojarnos y quedarnos en calidad de enfermos de neumonía ante un atropello a los derechos humanos. Si a la Corte la critican y a la Comisión la critican y al Pacto de San José lo critican, un país que ha pasado por dictaduras, ¿por qué nadie le dice nada a Bernie Navarro cuando se pone a hablar de política y a tener opiniones sobre nuestra contienda electoral? Es un ciudadano con libertad de expresión, por supuesto, pero él no está opinando en calidad de ciudadano, lo hace desde calidad de representante de los Estados Unidos con residencia en el Perú. O sea, digo, a mí me encanta que opine, ¿ah? A mí me encanta que opinen todos. Me encanta. Pero así como se le critica a uno, regreso, critiquemos a todos por igual. Perdón por este mechoncito que se me está parando por aquí, ¿ya? Me voy a hacer una media colita, así me perdonarán. Lo que pasa es que me he venido en moto. Yo no sé, Janet, si el video que te mandé un video, lo puedes poner para que la gente vea. No voy a terminar el programa. Juliana, tu risa le dio risa a mi esposo. Bueno, qué lindo. Un regalito si son padres para él por el Día del Papá entonces. Hoy pierde Argentina. Ojalá que no. Y si pierde Argentina, pues. Es un mundial. Igual para un tricampeón, ¿no? Perder, igual. Es un bache, todavía falta mucho. Obviamente estoy con Argentina. Tibia, me dice Vilma. ¿Tibia por qué? ¿Tibia por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué soy tibia? Dime, ¿por qué? ¿Porque critico a los dos? Sí, critico a los dos. Y ayer les voy a contar una cosa, que ni siquiera les voy a contar, pero se las voy a contar. Ayer, mi hija de 13 años me dice, mamá, me dice, ¿está bien votar como tú hiciste, viciado, y poner un no así? Porque ella me acompañó a votar las 2 veces. Para mí era una fiesta, pues, con mi DNI, feliz. Sí, mi amor, es un derecho constitucional también. Le explicaba, ¿no?, sobre la Constitución. No le interesa ser periodista ni abogada. Por suerte la niña baila increíble y será una gran artista. Y ojalá que asuma una beca en algún lugar porque yo no se lo voy a poder pagar. Y menos siendo periodista. Pero me decía, mamá, ¿y si te hubieran puesto, qué difícil me la pone también mi chibola, una pistola en la cabeza? ¿Ya? O te hubieran amenazado con matar a Mateo o a mí, ¿ya?, y tenías que escoger alguno de los dos, a Keiko o a Sánchez, no hay voto viciado, no hay voto nulo, y tenías que ir a votar, nada de ausentismo. ¿Por qué votabas, mamá? Y le respondí. ¿Quieren que les diga cuál fue la respuesta a mi hija, que nunca en mi vida le he mentido y jamás le mentiría? En realidad nunca miento, no le miento a mis amigas, no le miento a nadie, en realidad. Soy cero mentirosa. Debería ser muy mentirosa. No lo hagas, no. Sí. No. Ajá, me duele Perú, dice acá Fermín. Se los digo. Pero primero denme más likes. ¿Ok? Vamos todos, like al programa, dice Eliana. Ok, vamos a ver cuántos likes tenemos. 293, me parece muy poco. Llegamos a 400 likes y les digo cuál fue la respuesta. A 500, vamos con 500 likes y les digo cuál fue mi respuesta. Y se los voy a decir con total honestidad, como todo. Como todo. Mi voto lo mostré. Ah, y tenemos el video de la moto. Les voy a contar, ¿ya? Yo me levanto muy tempranito.
Ustedes saben perfectamente que soy mamá soltera, y yo crío a mis hijos, y no tengo nana. Entonces yo trabajo solamente cuando ellos están en el colegio. Y después recojo a uno, recojo a otro, una karate, natación, ballet, tiene que ir al pediatra, el oculista, a María le tienen que poner... Mientras voy trabajando, uno está haciendo karate, yo estoy ahí con el iPad. Sí, sí. Lo fui a dejar tempranito a la escuela y regresé con mi coche a casa. Porque la República, en un gesto muy amable y entendiendo el nivel de ansiedad que alcancé el viernes, porque tenía todo listo para venir a trabajar, 2 entrevistas, me había quedado hasta la 1:15 de la mañana trabajando, para venir preparada el viernes, como siempre lo hago porque soy súper chancona, y no llegar al programa y poner el Waze y ver que ya no me funcionaba, que el GPS se había perdido, y leer solamente Puente Caquetá, no entendía un carajo, porque no me muevo ni a la bodega sin Waze. Dios mío, la República me ayudó, me mandó a un motorizado con mi amigo Pedro, que me tuvo que salvar para salir del tráfico. Claro, 2 horas para llegar a mi casa. Al final fueron como 5 horas en el carro, entre que venía, no pude hacer programa, regresar. Y no porque no quería caminar, sino que la cochera más cerca de la República eran 45 minutos, 1 hora a pie. Todo estaba cerrado y Girón Camaná está en el medio. Estamos a 1 cuadra y media, 2 cuadras máximo de la Plaza de Armas. ¿De qué me hablan? Ay, camina, camina. Lo único que falta es que me digan, estás gorda. Que algunos me lo dijeron, ahora estoy gorda, ¿no era anoréxica? Ah, ya, me quedé en eso. Que 45 kilos es una enfermedad y que debería subir de peso, que no es posible que tenga 2 hijos y que tenga este cuerpo esbelto. A ver, les voy a decir por quién, pero no, con este número de likes no. Si llegamos a 500 les voy a decir. Sí. Janet me lo ha pedido así, no ha sido mi solicitud. ¿Vamos con más comentarios, Janet? No, vamos con el video de la moto. Sí, me estaba yendo. Entonces, me fueron a recoger en moto porque supuestamente hoy día estaba cerrada toda la ciudad, o sea, el cercado. Entonces dije, si voy en taxi, si me mandan un coche de la República, existe la misma posibilidad de no llegar con alguien que sea menos cañamonce que esta señorita. Pero dije, ya moto, pues. Y yo vivo bien lejos, pues, ¿ya? Al sur de Lima, pero bien lejos. Y me recogieron de ahí, 1 hora 10 hicimos. Toda la Panamericana Sur, miren, ahí está. Ahí está. Yo estoy grabando ahí un poquito. Iba bien rápido. ¿Ah? Y he llegado que no podía ni bajarme la moto, porque, claro, había hecho tanta presión con las piernas que ya hoy día no entreno, porque es como cuando en Pilates te ponen la pelota, ¿no? En las piernas para hacer fuerza y esta contracción, digamos, generar, ¿no? El movimiento muscular, como cuando agarras una pesa, haces así, de paso muestra, maestra, por favor, ¿no? Ya con eso estoy para todo el día. Miren, una cañaza, muy bien manejada. Yo me voy a comprar mi moto, creo. Estoy pensando en comprar una moto, no es cierto, no es broma, para venir a trabajar. Una motito. Ahí está. Ese es el casco, por supuesto, el conductor. Yo voy atrás, bien abrigadita, con mi casaca. Así miren cómo me he venido, ¿ah? Que me la tengo que volver a poner. Que además me la regaló mi productora, cuando ni siquiera mi productora, trabajaba en otra parte, pero me la regaló por un cumpleaños, hermosa. Morada, morada. Soy del partido morado ahora. 385, me tengo que ir en la moto, en serio, no llego. Lleguemos a 500... de los más de 1.200 que nos están viendo en vivo, y les cuento cuál fue la respuesta que le di a María. Vamos con comentarios, Janet. Te voy a mandar el otro video de la moto, ¿ya? Ahí está. Te voy a mandar el otro que se le mandé a las mamás del colegio, ¿ya? Les mandé para que se ríen. No me pongan ese grillito porque tengo que hacer todo en vivo. Esperen un ratito. Alexis, de que me mandé Alexis, ¿ya? Ahí está. Janet, te lo estoy mandando. Ahí está. Ah, mira, Claudia, qué pena. Qué pena que Claudia no me está mandando la copia del chat, Janet, por las cuales no pudo. Juliana, ¿qué hago para que votes por mí 2027? ¿Quién eres? Milei excitando, recontra. No, eres un jeropín. No, yo no voto por gente así. Ya. Next. ¿Qué? Next. Arde, papi. Sí, este está entre el fuego y... Apuren a los 500. Milagros Palacios, ¿cómo vamos? A ver. Sí, ya me tengo que ir, si no ya para mañana nomás. ¿Se van a quedar? ¿Se van a quedar con esa sensación? ¿Ah? Es que, a ver, claro, si te ponen una pistola en la cabeza o te dicen, estoy con tus 2 hijos, le voy a hacer daño a alguno, tienes que escoger a uno de los 2, pero ninguno me gusta, a uno de los 2, sí hubiera escogido a uno de los 2.
Solo esperar que sean los 100 primeros días de gobierno y no los 100 primeros días de venganza. Qué buen comentario, Mauricio Freaky Force. ¿Y por qué sé que se llama Mauricio? Porque es bunquero. Y mi comunidad bunquera es hermosa, 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 que ahora también es parte de la comunidad de este programa. Pero siguen siendo bunqueros, siguen siendo bunqueros. Julián Estivia como nieto. Bueno, y tú no tienes ni siquiera foto ahí como para identificarte, Jorge. ¿Qué quieres que te diga? K. Señora J, una pregunta. Ya, pero sin señora, Juliana, ¿ya? Una pregunta. ¿Qué es más fácil, ser congresista o ser periodista? No lo sé porque nunca he sido congresista y no puedo opinar sobre algo que no he hecho. Yo creo que hay muy buenos congresistas que la han tenido muy difícil y creo que hay muy buenos periodistas, y me incluyo, que la tenemos recontra yuca también. Si eres un periodista huevero, obviamente va a equiparar lo que representa un congresista que solamente se conecta por Zoom desde su baño, con cámara apagada, y encima vota con el celular. Es muy relativo. ¿Qué opina del colegio de artistas? Eso es una estupidez. Ni siquiera los artistas lo reconocen. Ya se ha expresado Tatiana Stengo, Mónica Sánchez, Cristian Nisla, que el viernes iba a estar en el programa. Ya teníamos el taxi y todo para que lo vaya a recoger y demás. Y al final no pudo venir porque yo no llegué. Igual ya le habíamos dicho que la entrevista iba a ser por Zoom porque era imposible que se trasladara hasta acá, no iba a llegar nunca. Juliana, saludos desde Santiago de Chile, te vemos todos los días, somos fieles, saludos. Gracias, Julio César. Un beso y un beso a todos los peruanos que viven en Chile. La comunidad peruana en Chile, no solamente en Santiago, es muy grande. Ahí estoy. Mírenme, yo soy todoterreno. A mí, méteme en un skate, en un scooter y ahí estoy. Sí. Gracias aquí al área de maquillaje, que maquillada estaba, igual no me pinto mucho, no me gusta maquillarme mucho, pero me peinaron un poco. Pero igual acá ha quedado así, porque yo me agarro el pelo todo el día. Ahí estoy en la moto. Estoy saliendo ya rumbo a la Panamericana Sur, ¿no? Y mando video porque me estaban llamando. Ya después guardé en el bolsillito de mi casaquita, el celular. ¿Llegamos a los 500 o no llegamos a los 500, Janet? No. Entonces nos vamos nomás. No vamos. Luego les digo a la gente. Me da pena por los que se... No, guárdalo. Ya. Cuando cumplen ellos con los likes, no hay resultado. Y mañana está Jorge Nieto. Tienes razón, Janet. A veces soy muy buena gente, ¿no? Lorna. Sí. Sí, dilo. Lorna. Ok. Sí, soy Lorna. Lorna soy y Lorna me voy. Y me voy, escúchame, no es broma. Miren. No me saquen todavía. Espérate un rato. Casaca, escúchenme. Ya, mi amor. Sube un poco la cámara si puedes moverla. Acá, porque esta señorita se sube a la moto. Me voy. Miren, No es broma. Me preparo para que vean todo. Encima con la mochila de mi hija. Y la música no tiene nada que ver, ¿no? Ya. Miren cómo me voy, para que no piensen que floro. La calle ya está... Ya, todo ya está cerrado, abierto. Pero yo no sabía. Y ella me dijo, no, el lunes también todo cerrado. Entonces me vine así. Esto no se lo dejo. Una colita. No, todo para que vean cómo me voy en la moto. Porque díganme cualquier cosa, menos florera. Ahí está. Miren, Oh my God. Hasta mañana, babies. Me voy. Ahora sí. Chao.